Bueno, vamos a hablar un poco de Israel. No sabemos cuándo se va a producir el ataque de Israel, que ya el propio gobierno israelí ha asegurado que va a ocurrir más tarde o más temprano. Lo dijo ayer el ministro de Defensa, el general Gallant, lo ha dicho el propio Benjamín Netanyahu, que es cuestión de tiempo, a la conveniencia, al tiempo de Israel, pero que el ataque no se puede evitar porque Israel no puede quedar, no puede dejar impune lo que ocurrió el pasado sábado cuando Irán disparó cerca de 320 artefactos entre drones y misiles hacia el territorio israelí. Así que vamos a tratar este asunto en este momento y ver si esto terminaría con esa respuesta israelí o serviría para envalentonar aún más a los iraníes y pudiera ser el comienzo de alguna escalada de violencia. Y sobre todo en un momento donde, lejos de apaciguar los ánimos, Hezbollah, que es ese brazo armado de Irán, saben ustedes que está en el sur del Líbano, ha atacado varias posiciones del ejército israelí en el norte del país y al menos 13 reservistas han resultado heridos por este ataque, según se ha reconocido en los últimos medios. Aparentemente una persona que está en estado más serio, que está en estado... Hay 4 que están graves, pero una persona que está en estado serio. Vamos a conversar con Joe Ger, que es veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel y además es un especialista en antiterrorismo. Muchísimas gracias, señor Ger, por acompañarnos. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Así su instinto, su olfato, ¿qué le dice? ¿Que el ataque se va a producir pronto? ¿Pronto sería esta semana? ¿O tal vez Israel va a tomarse un tiempo para aprovechar un factor sorpresa? Agustín, yo creo que a veces ser fuerte implica no tener que reaccionar inmediatamente, inclusive ante un ataque de esta magnitud, sino poderlo pensar bien y decidir cuándo, dónde y cómo se realiza ese ataque. Pero lo que yo les quiero sugerir antes de entrar en detalle para ver qué fue lo que pasó y cuáles son las opciones que considero puede tener en este momento Israel a su disposición para dar esa respuesta. No sé cuánto tiempo tenemos, pero me parece muy importante entender el contexto de dónde viene Irán, qué ha venido haciendo básicamente, se puede decir que hasta desde el principio de su historia, pero pues más notablemente desde el 79. Y pues si quieren podemos dedicar unos minutos. Sí, cómo no, sin duda alguna, porque Irán es el eje, es el cerebro central de todo el fundamentalismo islámico planetario, desde Marruecos hasta Indonesia, pasando por todos los atentados que ha habido en Europa, acá en los Estados Unidos. Si no hubiera habido la llegada del Ayatollah Khomeini a Irán en 1979, nada de esto estaría ocurriendo. Pero adelante, por favor. Ok, entonces les pido un par de minuticos. El objetivo aquí es básicamente que los oyentes entiendan que esto no es un tema Irán contra Israel o Irán contra los judíos. Eso quiere decir Irán contra la civilización occidental del mundo, punto. Entonces esto empieza, básicamente el régimen fundamentalista islámico de Irán es uno de los factores más grandes de inestabilidad global en las últimas décadas. Se ve de diferentes maneras. Su objetivo final, ¿cuál es? Crear un califato mundial. O sea, que su versión chiita del Islam domine el mundo y este se rija bajo la ley del Sharia. Y básicamente ese mundo ideal de ellos está basado, al final de cuentas, en los 3 libros del Islam. ¿Cuáles son esos 3 libros? El Hadith, Sira y el Corán. ¿Okay? Para los que no saben, el Corán básicamente es la palabra de Alá. El Hadith son las palabras y las acciones y tradiciones de Muhammad, el profeta, y el Sira es la biografía de Muhammad. Entonces, cuando uno habla de la ley de Sharia, que al final es lo que ellos quieren implementar a nivel mundial en su califato, esa Sharia viene exclusivamente de esos 3 textos. Ahora, ojo, porque en la doctrina del Islam político, los que creen y se someten a Muhammad y Alá se llaman musulmanes, y los que no, ellos lo llaman kafir. ¿Okay? Kafir quiere decir básicamente infiel. En los 3 textos se le da una opción a esos kafirs, a los infieles. Pueden convertirse al Islam o hay que cortarles la cabeza. Hay una tercera opción y es en ciertos momentos específicos de la historia. Se puede vivir con ellos, o sea, con todos nosotros, y se les da la posibilidad de pagar un impuesto especial y pues por supuesto tiene muchas limitaciones. Ahora, ojo, que hubo un estudio hace varios años
de hecho creo que fue como en los 90s o 80s, final de los 80s, donde cuantificaron las palabras de esos tres textos y básicamente muestran que en el Corán un 64% del texto habla del kafir, del infiel, la palabra Alá. En la Sira, la biografía de Muhammad, el 81% del texto habla de cómo tratar al kafir. ¿Ok? Y entonces, ya para terminar esta reseña histórica de lo que es esa filosofía de ellos, si uno estudia ese origen, uno realmente entiende que hay dos épocas importantes. Está la época, digamos, estamos hablando aquí de Muhammad, la época de Meca y la época de Medina. Él empieza en Meca desde el 610 AD, más o menos hasta el 622, y en esa época él era lo que se llama un preacher, un predicador. Él iba hablando, iba tratando de convencer a la gente de que se convirtiera, ¿ok? Y tenía en esos años, en términos de los medios sociales de hoy en día, más o menos unos 150 seguidores. Luego está la época, lo que se llama en los estudios del Islam, la época del Medina, que es del 622, más o menos 10 años, hasta el 632. Y esa es una época donde Muhammad se va de Meca a Medina y ahí cambia de táctica. No solo habla y trata de convencer a la gente de convertirse al Islam con el diálogo, sino que aquí empieza realmente el tema del jihad. Cuando uno estudia jihad, por supuesto, se remonta a esas épocas para ver cómo empieza todo. Y ahí tú te das cuenta que Muhammad y sus seguidores se vuelven violentos, empiezan a obligar a la gente a convertirse al Islam o les cortan la cabeza. Y curiosamente, en esos 10 años, el número de seguidores va de 150 que tenían en Meca a más de 100.000 seguidores musulmanes. ¿Okay? Ahora, obviamente, ese tema es mucho más complejo, pero esa es la base del pensamiento que tienen los ayatolás en Irán hoy en día desde la Revolución Islámica del 79. O sea, su misión es conquistar el mundo, su concepto del tiempo es completamente diferente al nuestro aquí en el mundo occidental, que todo lo queremos aquí y ahora. Ellos pueden esperar y han esperado años de años, cientos de años o miles de años, pero van adelantando su plan maestro poco a poco, cada vez un poco más, otra región, más influencia, más fuerza, hasta que el momento sea correcto, quote on quote, como se dice en inglés, posiblemente armas nucleares, para el plan final. Entonces empiezan, ya termino acá, empiezan por dominar el Medio Oriente para de ahí pasar al resto del mundo. Ese es el plan de ellos. Israel es el Satán pequeño y Estados Unidos es el Satán y el Occidente, el Satán grande. Lo que no cabe ninguna duda es que Irán por mucho tiempo ha sido el financiador, la persona que ha captado, el captador, financiador, entrenador de cuanto yihadista existe en el mundo. No vamos a hablar solamente del área, porque tristemente hay cédulas que ya están instaladas en Europa, como lo están aquí en los Estados Unidos. Y en Argentina destruyeron el edificio de la Mutual Judía con un montón de muertos en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, la situación con Irán quizá necesitaría de una revisión aparte, pero el tema aquí sería en esa respuesta que se está demorando ahora y que la gente dice, bueno, ¿por dónde irá Israel? ¿Cabe la posibilidad de que de la misma manera que cuando Irán atacó a Israel este fin de semana, ya las agencias internacionales habían avisado a Israel, la propia Mossad sabía de este ataque y estaban perfectamente prevenidos y coordinados para repeler los drones y los misiles? ¿Es posible que en esa misma medida la respuesta de Israel a Irán se esté coordinando también a nivel internacional? Mira, todo es posible. Yo creo que nuevamente es muy importante entender, y lastimosamente este contexto, que es un poco largo, como lo empezamos a hablar aquí, pero es extremadamente importante para entender que esto requiere requiere que el mundo básicamente requiere una alianza global, así como lo vimos ahora de una forma espectacular, dándole respuesta a esta amenaza que ahora en un momento hablamos de ella en detalle. El tema de Irán no es un tema para dejarlo a un lado y solamente enfocarnos en un ataque o en otro ataque. Hay que entender el plan de ellos y entender cómo se desmantela ese plan, cómo se le da fuerza a los opositores del régimen dentro de Irán, que son en este momento un buen porcentaje de la población, y cómo nos zafamos de esa amenaza mundial a la paz mundial que representa el régimen islámico. Sí, la necesidad de crear su maravilloso califato, y que eso es una realidad. O sea, pues ahora si tú entiendes ese contexto de Irán, pues ahí entiendes todo lo que ha venido haciendo desde el 79. Ustedes mencionaron los ataques de la embajada israelí
en Buenos Aires, la AMIA, la comunidad judía en Argentina. Te puedo hablar de unos, por lo menos 10 ataques El 11 de septiembre, el de 11 de judíos marzo, o israelíes en Londres. Sí, sí. Europa, incluyendo Bulgaria, Turquía, mejor dicho, de todo. ¿Ok? Y en ese contexto también, por supuesto, hay que ver el 7 de octubre. El 7 de octubre no ocurre en un vacuum, sino que viene en un pedazo del rompecabezas malévolo de Irán. ¿Ok? Entonces, jamás, por supuesto, durante muchos, muchos años, con todo y que es una organización inicialmente y originalmente sunita, ¿verdad? Goza del apoyo de Irán, pues porque a Irán le conviene hace muchos años que le ayude a desestabilizar esa parte del mundo, nuevamente en su plan de conquistar el Medio Oriente para ahí salir al mundo. Entonces, de ahí viene una cantidad de, y por supuesto que no se puede dejar de un lado tampoco las ambiciones de conseguir arma nuclear de Irán, lo cual cambiaría todo el panorama. Entonces, viene habiendo aquí realmente una guerra, ¿ok?, entre el Occidente y específicamente entre Israel e Irán por muchos años. Esa guerra se había manejado casi siempre de una forma indirecta y en este pasado ataque del sábado fue la primera vez que se hizo una forma directa. ¿Por qué Irán opta por hacer eso? Puede haber muchas razones. Yo lo que he escuchado de varios expertos es que por un lado, digamos que tenían que salvar cara, como dicen los chinos, ya no podían no involucrarse en, como quien dice, ellos tiraron a uno de sus proxies, jamás lo descartaron. A Irán no le interesa para nada la gente palestina, no le interesa para nada, ni siquiera jamás era una ficha útil en su ajedrez de poder en el Medio Oriente. Entonces, cuando ella sacrifica a Hamas y los otros proxies empiezan a preguntarle, oye, ¿qué pasó? No es que tú eras el gran patrón nuestro, ¿dónde estás? ¿Por qué no ayudas? Empieza a activar a Hezbollah desde el norte de Israel, por un lado, de una forma medida, porque no quiere perder esa ficha tampoco tan rápido. Y en este momento, ya con el ataque al general de la fuerza Quds en la región, en Siria, etcétera, etcétera, incluyendo, hoy también podemos hablar de lo que pasó hace pocas horas, ya Irán siente que no puede no hacer una fuerza, no puede no mostrar su fuerza, porque entonces queda mal con la otra parte del mundo y entonces genera este ataque. Para la forma como lo hizo, a mí me deja bastante preocupado, precisamente como tú decías, por el hecho de que, como quien dice, le avisan a Estados Unidos una semana antes, prepárense, ya faltan 5 días, faltan 3 días, faltan varias horas, y finalmente hacen un ataque que es realmente también histórico en la cantidad de misiles balísticos, misiles de crucero y de drones que enviaron, que fueron en total de más de 330. Ahora pongámosle pausa a eso. Por un lado, afortunadamente, y gracias a una alianza que en este momento se revela, que es lo que a mí más me preocupa, y la posición de ciertos sensores y ciertas capacidades, digamos, de los aliados en ciertas regiones que no necesariamente ya se conocían. Entonces, eso, por supuesto, se expone, así como la alianza y la ayuda, digamos, de pilotos americanos, franceses, ingleses, jordanos, dicen que inclusive de Arabia Saudita. Pero todo esto me pone a pensar si no sería de pronto como se dice en inglés, mejor dicho, si eso no sería un ataque medio, por un lado queremos demostrar que hicimos algo, por otro lado no queremos que se arme un conflicto mucho más grande en este momento, y por otro lado queremos también ver cómo son las defensas de Israel y de la región de pronto para un futuro, porque realmente si tú miras las capacidades de Irán podría hacer un ataque 5 veces más grande durante 10, 15 días sin problema. Eso fue lo mismo que nos dijo ayer otra persona, que ahí. este ataque de Irán podría ser un ataque para que Israel mostrara su capacidad defensiva y ellos poderla observar desde satélites o inclusive los chinos poderla observar y luego suministrarles a los iraníes o los rusos suministrarles a los iraníes una data electrónica, una data científica. Agustín, esto es un juego de ajedrez. Claro. Si tú miras ahora los chinos y los rusos, podríamos irnos por ahí también, pero lo que tiene que ver con los iraníes y conociendo la mentalidad iraní, yo te puedo decir lo siguiente. Es imperativo que haya una respuesta fuerte. El no tener una respuesta fuerte le da a entender a Irán
básicamente que el occidente en este momento está Ahora, débil. Joe, Seguir haciendo una pregunta que me la estoy haciendo desde hace 2 o 3 días. Ya desde el momento en que Israel anunció que iba a haber un ataque, me estoy haciendo esta pregunta. Hace cerca de 6 u 8 semanas, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo que él sospechaba que ya los iraníes tenían la bomba atómica y si no la tenían estaba a punto de tenerla. Ayer, el director de la Organización de Energía Atómica de las Naciones Unidas dijo que ya su organización había podido comprobar que Irán había enriquecido el uranio al grado o al nivel que se utiliza para las armas atómicas. Lo cual quiere decir... La amenaza, disculpa que te diga, la amenaza del propio ayatollah que ha dicho en el día de hoy... Vamos a destruir, lo vamos a borrar. Lo cual quiere decir, sin tener grandes conocimientos, nada más que por un sentido común, que si Irán no tiene la primera bomba atómica hoy, la va a tener dentro de 1 mes, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses o para fin de año, lo cual no importa, la puede tener hoy, la puede tener dentro de 8 meses, pero si no se hace nada, la va a tener. El día que la tenga, toda la región va a estar chantajeada por Irán. El día que la tenga, Israel va a enfrentar una amenaza de vida o muerte, una amenaza existencial. Los sauditas y los demás van a estar temblando día y noche. Entonces yo me pregunto, si Israel va a dar ahora un ataque en respuesta al ataque del sábado, como le ha pedido Biden que haga de manera mesurada, de manera tibia, ¿no? Para quirúrgica, para no... y vamos a tener que hacer un ataque con todos los pericos dentro de 6 u 8 meses para evitar que los iraníes acaben de armar la primera bomba atómica. ¿No sería preferible desde ahora ya cortar por lo sano, remedio santo? Ojalá fuera así de sencillo, Agustín. Mira, debe haber una respuesta significativa en el territorio iraní, eso queda claro. ¿Okay? Y entre otras, ya que todo el mundo habla hoy en día tanto del derecho internacional, etcétera, lo que Irán hizo ahí fue atacar el territorio de Israel desde el territorio iraní. Esto es, digamos, la definición más clásica de lo que quiere decir una declaración de guerra. Pero bueno, mira, yo te digo lo siguiente, vuelvo y te digo, es claro que Israel tiene que responder cómo, dónde y cuándo. Israel en este momento tiene que tener la inteligencia de ver, teniendo en cuenta que, número uno, tiene un conflicto, tiene una guerra en este momento en Gaza, donde todavía tenemos 133 rehenes secuestrados por Hamas. Quedan más o menos 4 batallones de Hamas que toca destruirlos en Rafah, en Rafah. Eso es número uno. Número dos, tienes el proxy de Irán al norte de Israel que se llama Hezbollah, con 150.000 misiles muy poderosos y no muy lejos de la frontera de Israel, en completa negación de lo que es el decreto 1701 de las Naciones Unidas, el cual desde el 2006 exigía que Hezbollah tuviera a sus fuerzas detrás del río. norte del río Litani. ¿Okay? Entonces tienes esos dos conflictos y luego Israel tiene que buscar el momento indicado para poder pegarle a Irán de una forma, de pronto, mediante una alianza internacional y al mismo tiempo lidiar con los misiles de Hezbollah. Pero ahora mira, yo esta mañana estaba escuchando radio y escuché, me pareció excelente, el ex embajador de Estados Unidos a las Naciones Unidas, John Bolton, me puso aquí una nota, él puso así, él dijo que él ve 5 opciones, digamos, de respuesta. Dijo que la primera podría ser pegarles muy fuerte, y debería ser pegarle muy fuerte a los sistemas de defensa aérea iraníes, primero que todo para poder hacer cualquier otra operación ahí sin tanta destrucción para nuestras fuerzas. La otra opción podría ser destruir las bases militares iraníes desde donde se lanzaron estos ataques, incluyendo otros misiles y drones que puedan haber ahí. Otra opción, la tercera, puede ser considerar atacar al cuartel general del IRGC, o sea, de las Fuerzas de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y de pronto otros cuarteles del ejército iraní que también acolitaron esto. La cuarta puede ser, que en mi opinión podría ser de pronto la primera, es realmente pegarles por la parte económica. Entonces, aparte de las sanciones y eso que ahora están hablando varios países, es literalmente pegarle fuerte a la infraestructura de petróleo que tiene Irán, y eso para ellos significa el 70% de los ingresos del país. Esto no solo los estrangula financieramente, sino que limitaría también notablemente la ayuda de ellos a los varios proxies, incluyendo los Houthis, Hezbollah, etcétera, etcétera, y las milicias en Irak y en Siria.
Pero aparte de eso, eso también le ayudaría mucho a los opositores del régimen de Irán, que como ustedes saben, están esperando al momento indicado también para poder zafarse encima ese régimen que les impusieron desde el 79. Yo, Y además, finalmente, hay el otro quinto problema. punto que dice Sí. John Bolton es básicamente pegarle al proyecto militar de Irán nuclear, pero pues esto ya obviamente requiere una alianza, digamos, internacional y eso puede incluir un ataque físico, así como cibernético también. Y bueno, se habla Yo también estoy de de acuerdo con castigar ese de alguna análisis. medida a Siria por la participación que haya podido tener y que sigue teniendo en lo que es la inteligencia a Hezbollah y el envío de armas a Hezbollah. Ahora, el tema aquí es que Israel, tristemente, en estos momentos sigue estando rodeado, como tú dices, en el norte del país, haciendo frontera con el sur del Líbano por Hezbollah. Todavía no se sabe qué va a pasar en Rafah, cómo va a ser la entrada en Rafah para tratar de liberar a los 40 secuestrados de los 100 y pico que dicen que con muy buenas tintas y siendo muy optimistas podrían quedar todavía con vida. Tienes desde el West Bank la yihad islámica, pero luego tienes además un montón de países que, aunque no tiran la piedra directamente, tampoco esconden la mano. Países que obviamente estarían deseosos de la destrucción del Estado de Israel. Y ante esta situación, la verdad que se hace muy, muy compleja la posición de Israel de poder hacer golpes quirúrgicos. ¿Entraría dentro de las posibilidades, de la misma manera que Estados Unidos, de la misma manera que Israel ha contado con naciones aliadas como Jordania, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que Irán estuviera tratando de hacer esa yihad, ese llamamiento a esa guerra santa también con los países vecinos? Cuando habla de un ataque masivo y cuando habla de un golpe que sería, digamos que un jaque mate, que son las declaraciones que ha hecho el ayatolá en el día de ayer. Yo creo que en este momento histórico la balanza está más hacia el lado de todos esos países, o por lo menos la mayoría de los países suníes de esa región. Más bien ellos están en este momento aterrorizados por el pensamiento de tener a Irán encima, ¿okay? Y entonces más bien ellos posiblemente se puedan aliar. Es más, los famosos acuerdos de, ¿cómo se llamaba esto que Oslo. estaban tratando de hacer ahora con Arabia Saudita? Eso sería, digamos, un bofetón también para, si la administración de Biden pudiera llegar a realizar esa coalición que estaban tratando de hacer, sería un golpe muy fuerte para Irán. Bueno, tendríamos que esperar a que llegara quizá noviembre, el mes de noviembre, para ver una situación más clara con respecto a Israel, porque aquí hemos visto una política un poco errática de ahora digo, luego dije, luego diego. Entonces es un poco complejo también y además hay una partida de dinero que está pendiente también en el Congreso de los Estados Unidos de apoyo a Israel, por el cual tampoco Israel, por mucho que quiera hacer las cosas de forma unilateral, puede hacerlas con total unilateralidad. Así es, estamos viviendo en un mundo muy complejo y lo único que les puedo decir ahora para terminar es que estamos próximos, en pocos días, el próximo lunes, el pueblo judío celebra la primera noche de Pesaj, de nuestra Pascua, y se lee en esa noche de familia, nosotros básicamente recordando la salida de Egipto, etcétera, etcétera, leemos una frase que dice que en cada generación nos han tratado de destruir y finalmente el santo bendito sea nos salva de las manos de nuestros enemigos. Yo creo que esta vez, el sábado pasado, se demostró eso también y estoy seguro de que finalmente el mundo sabrá cómo tratar a esta amenaza mundial que se llama Irán para borrarla de ese mapa y ojalá finalmente y próximamente liberar al pueblo iraní de esos tiranos que se llaman los ayatolás de Irán en este momento. Bueno, pues te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.